Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto y un placer el poder saludarles el día de hoy, viernes 6 de agosto del 2021. Y estoy muy agradecido con el Señor por la bendición que me da de poder llegar a sus hogares a través de este devocional diario, este devocional que es los viernes celulares. Me corresponde la célula norte. Le doy muchas gracias a Dios por la bendición que me da de poder eh, llegar ante ustedes, a sus casas, a través de este estudio. Es un estudio que hemos venido teniendo desde hace ya 26 semanas, es la lección 26, que es la serie de estudios, la serie que estamos llevando, que es Encuentros con Jesús. Y el día de hoy vamos a seguir con esta serie en la cual vamos a tratar sobre una porción de la Biblia que está en Juan capítulo 6 versículos del 1 al 15 y que tiene que ver con la gente a la que Jesús alimentó. Y esta es una porción de la Biblia muy interesante donde se ha sacado mucha enseñanza, y creo que sin excepción esta va a ser también un verdadero alimento para cada uno de nosotros. Me gusta siempre saludar a todos aquellos que se están conectando a través de las plataformas digitales. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Les mando un caluroso saludo a todos y cada uno de ustedes. Siempre es de bendición el poder saber que están al pendiente de este devocional, y siempre agradecido con Dios por la bendición que me da el poder llevar a cabo este estudio para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga a los que están conectados en este momento en vivo, y a los que están por conectarse más adelante también. Que el Señor les llene de bendición y que el Señor les guarde en todo momento. ¿Qué les parece si buscamos en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15? Voy a hacer esta lectura de manera continua, y les pido por favor que ustedes en sus hogares lleven a bien el poder seguir con su vista esta lectura. Así que les pido que busquemos nuevamente Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Al terminar esta porción de la Biblia voy a hacer una breve oración para ponernos en las manos del Señor y así iniciar este estudio devocional de esta noche. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muy bien, hermanos, esta porción de la Biblia siempre ha sido una porción de la Biblia que se le ha sacado mucho estudio, pero hoy en especial vamos a ver
objetivamente sobre este encuentro con Jesús, con estas personas, y vamos a ver qué es lo que dice nuestra lección de esta noche, no sin antes poder ponernos en las manos de Dios para que Él nos dirija en esta noche. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por la bendición que nos das esta tarde, noche, de que nos puedas acompañar, que puedas estar con nosotros y que tú, Señor, seas el que redargullas nuestras mentes, nuestros corazones y nos hagas entender, Padre, la necesidad que tenemos espiritualmente de buscarte y de poder encontrarte, Señor. Ayúdanos en esta noche y ayúdanos a poner en práctica, Señor, lo que aprendamos y lo que nos tienes preparado para cada uno de nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a entrar de lleno en el estudio de esta noche y, como les comentaba, está basado en Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y la idea, hermanos, principal es en la que Jesús nos confronta. Jesús nos confronta, hermanos, con nuestras necesidades y motivaciones. Todos los días, hermanos, el Señor nos confronta de alguna manera u otra. Pero especialmente vamos a ver lo que dice la palabra de Dios basado en esta porción de la Biblia en Mateo capítulo 6. Vamos a ver quiénes eran estas personas. Veamos. En este caso, hermanos, la lectura que hicimos nos indica que se trata de una parte de las personas que habían sido alimentadas por Jesús en la orilla del mar de Galilea, que estaba del lado opuesto a la ubicación de la ciudad de Capernaum. Sin lugar a dudas, hermanos, este episodio de la alimentación es recogido por los 4 evangelistas, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y, hermanos, se produjo a causa de la gran multitud de personas que le habían seguido hasta aquel lugar para oír todas sus enseñanzas. Jesús, hermanos, definitivamente lo vemos aquí, que al ver la situación de la necesidad de las mismas personas que estaban en ese momento buscándole, Él decidió actuar. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Las alimentó. Es decir, podemos ver a un Jesús cubriendo las necesidades físicas de las personas. ¿Y qué es lo que observamos, hermanos, aquí? Observamos definitivamente que a raíz de esta intervención milagrosa por parte del Maestro, el texto de Juan nos indica que un buen número de estas personas que estaban ahí le siguieron. Y al encontrarlo, se produjo, hermanos, un interesante diálogo que vamos a ver a continuación, no sin antes, hacer énfasis en la necesidad que tenemos nosotros de buscar al Señor. Vamos a ver en qué circunstancias se encontraron con Jesús estas personas. Dice el estudio de esta noche, hermanos, que estas personas, como pues ya lo leímos, como ya lo hemos visto, habían sido alimentadas, dice la palabra de Dios, habían sido alimentadas por Jesús y pues de alguna manera u otra le seguían y le estuvieron buscando de una manera muy infructuosa, de una manera muy con mucha necesidad, pero había una cuestión aquí que con la finalidad de que ellos lo buscaban para hacerlo rey a Jesús. Según nos indica el mismo evangelio, dice en el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Iban para hacerlo rey. Sin embargo, al no poder encontrarlo, estas personas, dice la palabra de Dios, le siguieron en una barca hasta Capernaum, que esta era una de las bases donde el maestro habitualmente llegaba. ¿Y qué creen que pasó ahí, hermanos? La búsqueda por fin dio sus frutos. Estas personas encontraron a Jesús definitivamente en un lugar en donde pues, lo tenían que encontrar, en una sinagoga de la población, y estaba obviamente predicando la palabra. ¿Y qué sucedió aquí, hermanos? Inmediatamente después de este encuentro, vemos que el impacto que produjo
en la vida de cada uno de ellos. Después de haberlo encontrado, después de haberlo buscado de manera infructuosa, que lo encuentran haciendo lo que mejor sabía hacer, predicando la palabra de Dios en una sinagoga, y aquí es donde se encuentra se da ese encuentro con estas personas. Y vamos a ver qué impacto produjo el encuentro con Jesús, con estas personas en la vida de cada uno de ellos. Dice la lección, hermanos, que aquellas personas fueron doblemente, escuche bien, esas personas fueron doblemente confrontadas. Por una parte, fueron confrontados acerca de sus auténticas motivaciones para buscar a Jesús. Esta fue la primera confrontación que tuvo Jesús con ellos. Fue para confrontarlo por las verdaderas y auténticas motivaciones que tenían para buscar a Jesús. Y por otro lado, por sus reales necesidades sobre las que Él deseaba ministrarles. Porque había dos puntos aquí, sobre lo que ellos querían y sobre lo que Jesús quería ministrar. Vamos a ver lo primero. Ellos fueron confrontados en sus motivaciones. El maestro, hermanos, según dice la lección, el maestro claramente les dijo que veía en ellos que no había un impulso espiritual detrás de su deseo de encontrarle. No lo había, hermanos, definitivamente. Más bien, lo que Jesús veía en ellos, lo que él veía es que no le seguían porque hubieran visto sus grandes obras, porque habían visto sus milagros, porque habían visto sus prodigios. Y esto, hermanos, les hubiera hecho plantearse cuestiones sobre la auténtica identidad del Señor. Les quiero contar algo. Lo que Jesús realmente vio, él vio su motivación real, tal y como les indicó. El deseo que ellos tenían era de buscarle, que era puramente por recibir cosas materiales por parte de Jesús. Realmente lo que ellos querían era que Jesús los siguiera alimentando, que cubrieran esa necesidad que él les daba y que pues definitivamente ellos necesitaban. Pero déjame decirte algo, el maestro los había alimentado y con ello también ministrado en sus necesidades materiales. Pero, y por supuesto, hermanos, que ellos querían hacerlo rey como dice la palabra, pero naturalmente lo querían hacer rey para tener esas necesidades siempre cubiertas. Sabían que si lo hacían rey a Jesús, definitivamente Él les iba a seguir proporcionando el alimento sin hacer más que seguirle y esperar a que Él cubriera sus necesidades alimenticias. Esta era la motivación principal de ellos, de esas personas. Pero en esos momentos, hermanos, en esos momentos ellos habían percibido únicamente la forma del milagro, pero habían perdido totalmente la razón y el fondo del mismo. La alimentación, hermanos, pretendía, sin lugar a duda, satisfacer, por una parte, una necesidad física. Y ante todo, hermanos, también ser una señal de la identidad mesiánica de parte de Jesús. Pero déjame decirte algo, hermanos. Déjame decirte algo, hermano, hermana que me escucha. Pero ellos tan solo percibieron las ventajas que podría proporcionarles un rey que les alimentara gratuitamente cada día. Eso es lo que ellos veían. Pero no veían nada más allá de eso. Eso es hasta donde ellos pensaban que podía ser si ellos lo hacían rey. Es por eso que ellos tenían una gran necesidad de seguirlo, y si quieren verlo así, a lo mejor como una cuestión política, lo querían nombrar rey para que ellos pudieran seguir teniendo esa necesidad cubierta. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque Jesús, hermanos, pone de manifiesto cuán fatuos o sin sentido son sus deseos. Y aquí viene la parte más interesante de toda la lección, hermanos. Jesús los confronta. Jesús los confronta con sus auténticas necesidades. Ellos, hermanos, le hablaban de comida material, pero Él les responde hablándoles de la vida eterna. Mire, no es que Jesús, hermanos, desprecie las necesidades materiales. No es así, hermanos. No olvidemos que acababa Jesús de satisfacerlas en ese momento.
Lo que realmente, hermanos, lo que realmente Él intenta simplemente es que nosotros vayamos más allá de lo que podemos ver y tengamos, hermanos, la capacidad de poder ver las necesidades más profundas de todo ser, de todo ser humano. Realmente, hermanos, lo que observamos es muy limitado, pero las necesidades reales que son más allá de solo alimentarnos físicamente es lo que Jesús quería o quiere que nosotros veamos. Nosotros podemos nada más estarle pidiendo a Jesús alimento, dinero o a lo mejor cosas materiales para satisfacernos, pero Él quiere que veamos más allá de lo que nosotros podemos ver. Jesús, hermanos, se ofrece a sí mismo. Según la lección, Jesús se ofrece a sí mismo como la única satisfacción para las necesidades más profundas del ser humano. El que viene del cielo afirma, hermanos, en la palabra de Dios, y se estaba refiriendo precisamente a Él mismo. Él es el que soluciona, hermanos, definitivamente las necesidades íntimas y profundas de toda persona. No nada más las físicas, sino también las íntimas y profundas de toda persona. Y por eso, hermanos, nos invita a creer en Él, a aceptarle y sobre todo, hermanos, a seguirle. Al verse confrontado, dice la lección, al verse confrontada la gente, respondió y cuestionaron en ese momento la identidad de Jesús y pidieron más intervenciones milagrosas que sin lugar a dudas, hermanos, que estuvieran de nuevo, obviamente, según ellos, relacionadas con sus propias necesidades, con sus necesidades materiales. Dice la lección que encontraron, según dice el mismo texto, demasiado difíciles sus exigencias y pues de alguna manera sus enseñanzas. Desde aquel momento, hermanos, que se dio en el encuentro con estas personas, desde aquel momento, escuche bien lo que le voy a decir, muchos dejaron de seguirle. Después de ese encuentro que tuvieron con Jesús y después de que Jesús les confrontó de una manera fuerte, dice ahí, muchos dejaron de seguirle. Una cosa, hermanos, escucha bien lo que te voy a decir, una cosa es que Jesús satisfaga o satisfaciera en este caso las necesidades materiales y otra diferente era aceptar el precio o lo que verdaderamente implica seguirle. También, hermanos, los 12, escuche bien lo que le voy a decir, también los 12, según aquí dice la palabra de Dios, también los 12 discípulos fueron confrontados clara y abiertamente por Jesús y recibieron la invitación a dejarle si sus exigencias eran demasiado fuertes para ellos. Esto es bastante fuerte de decir, hermanos, es bastante fuerte de hablar, pero sobre todo, hermanos, de aplicarlo. Sobre todo de aplicarlo a nuestras vidas. Ahora, hermanos, después de haber leído esta lección, después de haber leído esta porción de la Biblia, yo les invito a que veamos qué aplicación tiene para nosotros la lección y la lectura de esta noche. Vamos a ver qué aplicación tiene para nosotros. Dice la lección que cuando nosotros nos acercamos o nos acerquemos a Jesús, es muy posible, hermanos, muy posible que suframos el mismo proceso que experimentó aquella gente que Él alimentó. Lo más seguro es que te vas a encontrar con esto. Lo más seguro es que vas a encontrar este confrontamiento. Y por eso, hermanos, la primera aplicación que observamos en esta lección y en esta noche es que nos veremos confrontados con nuestras motivaciones. Jesús nos va a confrontar con nuestras motivaciones. ¿Qué nos impulsa, hermanos? ¿Qué nos impulsa para acercarnos al Señor? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te está impulsando para acercarte al Señor? Acercarse hasta Él porque nos sentimos necesitados es legítimo, hermanos. Es muy legítimo y es honesto inclusive. Jesús mismo, escucha bien, hermano, Jesús mismo afirmó que nadie se acerca al médico a menos que se sienta enfermo. Pero esto, hermanos,
no debe de ser la principal motivación que tengamos nosotros para podernos acercar a Él. Esto no debe de ser, hermanos, la principal motivación. Es decir, el seguir a Jesús solo porque Él me tiene que dar algo a cambio. Esa no debe de ser mi principal motivación. Es decir, dice la palabra de Dios, y esto como ejemplo lo quiero dar, porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 8, así dice la palabra de Dios, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Es decir, hermanos, lo que les quiero decir con este texto es que la motivación no debe de ser principalmente el que Jesús nos dé o nos llene o nos cubra de las necesidades materiales. Jesús, hermanos, déjame decirte algo. El objetivo de que Jesús, que nosotros pensemos de que el objetivo de que Jesús está obligado a darnos lo que queremos porque le seguimos. Eso no debe de ser la motivación, sino más bien la motivación debe ir más allá, sabiendo que Él cubrirá toda necesidad, aún, escuche bien lo que le voy a decir, aún cuando nosotros no se lo pidiéramos. Esto es lo que no debemos de perder de vista, hermanos. Lo importante que debemos hacer es el deseo de seguirle y obedecerle. Y lo demás, dice la palabra de Dios, vendrá por añadidura. ¿Qué te motiva a ti, hermano o hermana? ¿Qué te motiva para acercarte a Jesús? ¿Únicamente que satisfaga tus necesidades? ¿O también el deseo de seguirle? ¿Qué es lo que te está motivando, hermanos? Que no sea ese tipo de motivación errónea la que te está llevando a buscar a Jesús, sino más bien el de poder servirle, el poder obedecerle, el poder sujetarse a Él, y Él, hermanos, hará grandes cosas con nosotros. Como segunda aplicación, hermanos, nos veremos confrontados también con nuestras necesidades más profundas. Nos veremos confrontados con nuestras necesidades más profundas. Dice la lección, hermanos, que no sería justo decir con nuestras auténticas necesidades, porque sabemos que todas las necesidades, pues de alguna manera u otra, hermanos, son auténticas, en tanto que existen. Sin embargo, hermanos, es muy posible que Jesús nos diga que hay otras necesidades que realmente son más apremiantes, otras necesidades que son más profundas, otras necesidades, hermanos, que son más prioritarias de las que tú quieres realmente. Y esto, hermanos, esto puede producir en nosotros una reacción. Nosotros, hermanos, a menudo vamos buscando por lo regular sanar el síntoma. Casi siempre buscamos nosotros por lo regular sanar el síntoma. Pero Jesús, hermanos, déjame decirte algo, que Jesús siempre va a ir a la raíz del problema, no a lo superficial. Jesús siempre va a ir a la raíz del problema. Nosotros, hermanos, siempre estamos preocupados por lo superficial, pero Él, hermanos, siempre quiere lidiar con lo fundamental y con lo esencial. Es decir, hermanos, desde la raíz. Él siempre se va a ir a la raíz y no nada más a lo que nosotros pensamos que es necesario o que es primordial. En esta noche, hermanos, ¿qué te pide Jesús que desea hacer contigo y en tu vida? ¿Qué te pide Jesús que desea hacer contigo y en tu vida? ¿Te parece demasiada la exigencia o quieres pagar el precio por seguirle? Realmente para muchos, hermanos, podríamos pensar que el precio por seguir a Jesús es muy alto, pero la verdad, hermanos, yo les puedo decir como experiencia que no hay ninguna paz en el mundo, ninguna, hermanos, ninguna, como la paz que da el Señor. No existe, hermanos, ni el tener todo el dinero del mundo, ni el tener la seguridad de un trabajo, ni el tener la seguridad de la familia, ni el tener la seguridad de una cuenta en el banco. Nada de esto te va a dar la paz como tú piensas. Probablemente te dé una satisfacción temporal, probablemente te dé una satisfacción muy somera, pero al final de todo, hermanos, la paz que da el Señor es una paz indescriptible, es un regalo.
y únicamente se puede obtener si realmente le seguimos y si realmente nos sujetamos a Él. Como tercera aplicación, hermanos, como tercera aplicación, podríamos pensar que las pretensiones de Jesús, de que creamos en Él, se podría pretender, bueno, son las pretensiones de Jesús, de que creamos en Él y le aceptemos y le sigamos. Podríamos pensar que nos parezcan demasiado exigentes. Para muchos de nosotros pudiera darse el caso, inclusive, que pueda darse el caso de que nos sintamos en algún momento de nuestras vidas decepcionados, nuestras expectativas. A lo mejor podría ser también de que fuimos en busca de una satisfacción que nosotros pensábamos y que no encontramos, con exigencias morales que nos imponía el Señor, con unas exigencias éticas, con unas exigencias espirituales de cambio. Pero si es así, hermanos, es posible que decidamos, y a lo mejor eso puede ser que pase, pues si es así, es posible que nosotros decidamos dejar de seguirle y no mantengamos a distancia y nos mantengamos a distancia de Él. Hermanos, déjame decirte algo, su precio muchas veces para nosotros puede parecernos excesivamente alto para muchos, y por lo tanto, hermanos, pudiéramos llegar hasta separarnos de Él por considerar que es mucho lo que implica seguir a Jesús. Muchos hermanos en el camino dejan de seguirle, muchos en el camino se separan, muchos en el camino se alejan porque sienten que es demasiado el dar el diezmo, porque sienten que es demasiado el servir a Jesús, porque sienten que es demasiado el tiempo que se pierde o que se exige para poder servir en la obra. Pero Jesús, hermanos, nos habla fuerte y nos dice, ¿quieres irte tú también? Podría sonarnos muy dura esta palabra, hermanos, pero solo así el Señor nos hará despertar de ese letargo espiritual en el que estamos inmersos. Y muchas veces, hermanos, y en el que no, de despertarnos en aquello en el que no queremos hacer nada para agradarle, en el que no queremos hacer nada para servirle en su obra, para trabajar para Él, para hacer que Él sonríe, hermanos. ¿Ustedes han hecho alguna vez sonreír al Señor? Pues solamente sujétense a Él, obedézcanle a Él y al Señor, y van a hacer ustedes que el Señor sonría. Muchas veces nosotros no buscamos hacer la voluntad del Señor, sino más bien hacemos o tratamos de hacer cosas para que Él responda a lo que nosotros queremos y le exigimos. Ánimo, hermanos, estamos en la recta final de los últimos tiempos. Vemos cómo las cosas, las señales están cada día más frecuentes. Hace un par de días amanecimos con un terremoto muy fuerte que sentimos y fue momentáneo en la ciudad de Veracruz. La verdad, yo también fui sacudido esa madrugada de una manera fuerte, y definitivamente, hermanos, no dejo de pensar que las señales del Señor están cada día más cercanas. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera dejado ese temblor unos 10 segundos más o 20 segundos más, así como lo sintió? A lo mejor hubiera sido una catástrofe para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestro estado, no lo sé. Pero el Señor sigue teniendo misericordia y sigue esperando que nosotros volteemos a verle, para que le busquemos realmente de corazón, para que nosotros tengamos todavía el tiempo de buscarle, para que nosotros tengamos todavía el tiempo de seguirle y no nos alejemos de Él. Hermano, que en esta noche que el Señor te bendiga, que el Señor siga hablando a tus corazones, que el Señor nos siga confrontando sobre la verdadera necesidad que nosotros tenemos de buscarle, y que no sea simplemente por buscar recibir de Él cosas materiales, sino también de buscar la necesidad de tener hambre y sed de Él. Recuerdo una vez, hermanos, que un pastor en una de los encuentros que tuve con Jesús, en los encuentros de varones que pudimos salir a la ciudad de
de Puebla. Un pastor decía que nosotros nos las pasamos pidiendo muchas veces cosas materiales y que no buscamos lo esencial del Señor. Y nos decía, muchas veces, yo estoy seguro que muchos de aquí no se despiertan todos los días pidiéndole al Señor que nos dé más sed de Él. Señor, ayúdame a buscar tu rostro hoy, Señor. Señor, ayúdame a sentir más sed de ti hoy. Señor, ayúdame a leer más la Biblia hoy. Señor, ayúdame a orar más hoy, Señor. Señor, ayúdame a no pecar hoy, a librarme de estas cadenas que me atan. Muchas veces nada más nosotros, Señor, ayúdame y necesito porque no tengo dinero y porque estoy en necesidad y porque tengo hambre y porque esto y porque esto. Buscamos al Señor más como una cuestión de que cubra como lo hicieron estas personas, estos 5,000, más que por buscar realmente lo necesario. Y lo necesario, hermanos, es lo espiritual. Y posteriormente todas las demás cosas os serán añadidas, dice la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga esta noche, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te guarde, te bendiga y bendiga a toda tu familia en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y con esto, hermanos, terminamos este devocional y así, hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el próximo viernes, primero Dios, esperando que sigamos siendo confrontados con la palabra de Dios en nuestras vidas para que podamos estar juntos y tomados y caminar siempre en el camino recto que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos, y nos vemos el próximo viernes, primero Dios, en esta serie de devocionales en la Célula Norte. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que tengan excelente y bendecida noche.